La flecha ha simbolizado la lucha del hombre por la sobrevivencia. El amor. El crecimiento y decrecimiento de indicadores. Las directrices sociales. Y ahora, la conexión con la Universidad Autónoma de Colombia. Este es Link U. Hola amigos del canal Zoom, bienvenidos a la producción televisiva de la Universidad Autónoma de Colombia. A partir de este momento pueden acceder a toda la descarga de información académica, cultural, científica y de perfiles humanos. Mi nombre es Estefanía Peláez y les doy la bienvenida a Link U. Con gran satisfacción culminó el Diplomado en Derecho Internacional Humanitario de los Derechos Humanos. Los graduandos desde ya le apuestan a poner en práctica todo lo que aprendieron. El espacio también fue aprovechado para el lanzamiento del libro Justicia de Género, un asunto necesario. Con gran satisfacción, 12 personas culminaron el Diplomado en Derecho Internacional Humanitario de los Derechos Humanos. Durante 10 semanas y provenientes de diferentes universidades y profesiones, ellos y ellas fortalecieron su conocimiento y capacidad frente a este tema con el fin de promoverlos, exigirlos, protegerlos y garantizar el cumplimiento de estos. Este diplomado finaliza esta noche con el cierre que realizamos a través de la presentación del libro de Isabela Gatón, Justicia de Género, un asunto necesario, y que por supuesto fue un evento lleno de mucha intensidad emocional, de mucha diálogo alrededor de lo que significa esa injusticia histórica que viven las mujeres, que vivimos las mujeres y que culmina en una de las violencias más extremas, el feminicidio. En un país azotado por la violencia, el conflicto armado, la inequidad social y la injusticia, el baluarte de la formación en derechos humanos es inminentemente necesario. Trabajar en pro de estos para formar una sociedad igualitaria y no discriminatoria. Pues nada más ni nada menos que todo el tema relacionado con la violencia hacia la mujer, ¿sí? La exclusión de la misma y cómo es que día a día nosotras somos las llamadas justamente a erradicar este problema en nuestro medio, en nuestro país, en nuestro medio laboral, en nuestro medio académico, en nuestro medio administrativo, porque realmente es un problema que nos aqueja en un porcentaje muy alto a nosotras las mujeres. La presentación del libro Justicia de Género, un asunto necesario, fue la antesala que adentró en el tema de derechos humanos. Este conversatorio contó con la presencia de invitadas de alta calidad y con el análisis de casos nacionales e internacionales relativamente recientes, quedó demostrado que aún hay camino por recorrer en materia de justicia y género. Este libro muestra cómo hay es una apertura, un camino nuevo que se abre para repensar, para tener esa mirada, lo que llamamos la mirada de la sospecha, sobre todo este viejo derecho y para repensar muchos capítulos del viejo derecho, de un derecho romano, de hecho, imagínense. Y entonces yo creo que se está dando y este libro es una belleza porque realmente es como, yo decía que como una Biblia, es decir, es un libro emblemático para todos los estudiantes de derecho, es decir, son nuevas epistemologías, nuevo saber, nuevas preguntas que se hace a este viejo derecho. Casos como el de Roselvira Celis, ocurrido el 24 de mayo de 2012, son situaciones que hay que evitar. Y para eso la principal herramienta de formación es la educación. Educar desde la infancia, desde los hogares. Lo primero que tenemos que deconstruir es la cultura, porque ha sido a través de la cultura que se ha legitimado esa situación histórica de desigualdad y de subordinación de las mujeres. Y la cultura tiene múltiples manifestaciones, pero sobre todo estadios en los que nos van formando. Formar a hombres y mujeres desde la pequeña infancia como capaces de reconocernos como iguales y también como diversos, pero que la diversidad no sea la causa de la dominación, creo que
este es el punto de partida para evitar luego necesitar sentencias que condenen ese ejercicio del poder que se fue inyectando culturalmente. La justicia transicional jugará un papel determinante en los nuevos lineamientos que buscarán la restauración, reconciliación y el mantenimiento de la paz. Reparar las injusticias y llegar a un equilibrio de tal manera que se evite futuras violaciones o abusos será el punto de partida. El hecho de hacer tránsito hacia nuevos estándares y nuevos paradigmas que se derivan también de una realidad internacional que se ha cuestionado los valores que antes se creían universales, de justicia precisamente asentada en un sujeto único, varón, masculino, heterosexual. Creo que el hecho de reconocer la justicia transicional también desde la perspectiva de género implica cambiar de paradigma y pensar en una sociedad ausente de conflicto, en el que la diferencia, en el que la diversidad, en el que los derechos de las mujeres sean la causa por excelencia en esa transición hacia un estado en el que el cese del conflicto tiene que apuntarle también a terminar la subordinación y la violencia contra las mujeres. La trayectoria de la Autónoma de Colombia está enmarcada en la defensa de los derechos humanos. Por eso continuará formando profesionales que le aportan soluciones al país, dispuestos a luchar y a darle un giro positivo a la justicia colombiana. Con el fin de fortalecer el programa de literatura, la filóloga Marina Kuzminia, docente de la Universidad Nacional de Colombia, compartió con estudiantes egresados y discípulos de otros programas acerca de la poesía y la canción rusa en la época de la Gran Guerra. Con el fin de saber sobre las diversas épocas y estilos de la literatura y enriquecer los conocimientos de los futuros escritores, el programa de estudios literarios de la FUAC le apuesta a captar la atención de sus estudiantes e interesados en profundizar sobre este lenguaje en otras épocas y países. Algo que necesitábamos empezar a emprender el programa de estudios literarios, aunque ha tenido aproximaciones con conferencistas importantes del ámbito cultural bogotano, necesitábamos algo que tuviera un tinte mucho más internacional, que contáramos con la participación de una especialista como Marina Kuzminia, y pues el resultado ha sido una muy buena conferencia sobre literatura rusa en los tiempos de la Guerra de Independencia. Una migrante rusa que llegó a Colombia entre 1960 y 1970 y que lleva más de 20 años trabajando con la Universidad Nacional de Colombia, compartió con los pupilos de nuestra alma mater su sapiencia frente a la importancia de la poesía y la música en la llamada época de la Gran Guerra Patriota de Rusia. Mi tema fue el papel de la poesía rusa y la canción rusa en el periodo de la Guerra Patria en 1941-1945. El planteamiento central era sobre la función de sugestión o la función inspiradora de la poesía, y creo que se ha logrado demostrar esto a través de la lectura de algunos poemas y proyección de videos con canciones rusas de la época de la guerra. Estas dos herramientas que hacen parte del arte literario fueron la voz de aliento que durante 3 años acompañaron a los soldados que luchaban contra el fascismo para lograr su libertad. La poesía estaba inspirada en la hazaña del pueblo, en el valor, en la pasión guerrera, en el sacrificio, en el heroísmo, incluso de los trabajadores de la retaguardia, porque era necesario crear más plantas de industria militar y allá se producían tanques, aviones y cañones para el ejército.
era un trabajo heroico también. El vínculo con Rusia no es ajeno a esta academia. Una gran parte de sus docentes que llevan años trabajando en la universidad tuvieron la oportunidad de participar en proyectos del gobierno ruso, se formaron en sus facultades y regresaron a Colombia para difundir e impartir su conocimiento. Conocer las raíces de la literatura rusa es fundamental para contextualizar su incidencia en la literatura colombiana. Pues es muy importante en términos de que es una literatura inmensa, hablando en su representatividad, que tiene unos vínculos de creación con su historia, con su sociedad, pero también se ha alejado de esto. Tiene muchas aristas que de muchos modos han nutrido también a nuestros escritores. Eso es solo una parte. Y por el otro lado están los campos de teorización que ellos desarrollaron y que aquí en Colombia cobraron importancia y relevancia en campos de la investigación literaria como en la teoría. Debido a la reciente tragedia que sucedió en Katmandú, decidimos preguntarle a la comunidad educativa si cree que Bogotá está preparada para un fuerte movimiento telúrico. No, yo pienso que al momento en que llegue a ocurrir un terremoto, Dios no lo quiere, sea de esa misma magnitud, no va a haber como un plan o algo, porque los bogotanos estamos como muy desordenados, a pesar de que se han hecho simulacros, la gente toma como eso de un juego, más no como algo de que en verdad nos puede llegar a suceder, y en el momento en que eso suceda, cada quien va a tomar por su lado y nadie va a tomar como una fuente de ayuda o algo para estar bien en ese instante. Pues yo considero que no, o sea, de pronto la educación sí se basa, digamos, la alcaldía ha dado como planes, una proyección para lo que pueda suceder, pero entonces considero que en el momento en sí del simulacro la gente como que no le pone mucho empeño, entonces eso hace que quizás Dios no quiera suceda, la gente va a empezar a desorganizarse, va a salir en descontrol. Entonces yo creo que eso como que falta más de conciencia de cada quien. Yo creo que nos cogen a todos con los calzones abajo, porque empezando en las casas pues uno no tiene como preparada la maleta con el botiquín, todo lo que se necesita, y después que el Transmilenio no tienen pues las medidas preventivas para un terremoto, las edificaciones mucho menos, entonces en general también el desorden, tampoco hay prudencia, todo ese tipo de cosas. Pues la verdad sí se han hecho ese tipo de cosas, pero que lo hagan muy seguido y eso no, para nada. Pero pues sí se ha llegado a tener el punto de encuentro, los botiquines se han puesto en los conjuntos, pero pues así normal, no se ha hecho mensualmente como se debe hacer. No se tiene ni el botiquín, no se tiene, digamos, las prevenciones necesarias para si llega a suceder una cosa de esas. No se tiene no se tiene cuidado con esas cosas, pero pues sí tocaría llegar a hacer eso, porque estamos mal. Pienso que no porque Colombia normalmente en esos casos no se tiene como los recursos necesarios para afrontar un terremoto como se vivió en Nepal, entonces pensaría que en ese momento no estaríamos preparados para un terremoto como ese estilo. El punto de encuentro siempre es la calle, entonces así como tal un lugar específico no, únicamente la calle. Y por ahora únicamente eso, de pronto los walkie-talkies también se tienen, pero pues a la hora de un terremoto uno no piensa en eso, uno piensa en salir corriendo ya, ¿verdad? Entonces únicamente sería eso, el punto principal es la calle. La verdad no creo que lo tengan. Yo pienso que la gente no piensa que nos va a suceder eso, más bien que puede pasarle a otra gente, a nosotros no. Pueden haber estructuras, no podemos negar que Bogotá debe tener algunas estructuras que sí son hechas para cuando hay sismos fuertes, pero como te digo, digamos acá, que son estructuras antiguas, dudo mucho. Creo que sería lo primero que colapsaría, sería en esta parte, y más si vemos que hay la parte de Monserrate y eso, pues creería que estamos en una zona como inclinada, no sé, entonces sería como riesgoso. No, aquí se olvida, cada mes durará el recuerdo de esos simulacros. Yo creo que aquí no estamos preparados realmente para ninguna
catástrofe natural. Bueno, yo creo que dependiendo la gravedad y la intensidad del movimiento telúrico, evidentemente uno nunca va a estar preparado para un movimiento como el que se presenta, como los que se presentan por lo menos en Japón. Pero de una u otra manera los simulacros que se han hecho considero son buenos para la ciudadanía y evidentemente siempre hay un margen de pánico que se sufre en ese momento. Entonces pues yo considero que dependiendo del movimiento, si es un movimiento suave yo creo que Bogotá está preparado, si es muy duro evidentemente no. Pues por mi parte no, o sea, que tenga el kit así como guardado en la casa hecho, nada de eso tengo la verdad. Y pues como que cuando hay terremotos uno como que dice, hey sí, pero ya después dice, no, eso fue lejos. Entonces uno como que no está muy consciente de eso, la verdad. Aunque pues supuestamente acá en Bogotá hay una falla, ¿no? Eso dicen. Pero no creo que estemos como muy preparados para ese tipo de cosas. Derrocar culturas patriarcales y abrir espacios donde la mujer tenga mayor participación son espacios de lucha que deben continuar en nuestra sociedad. Cátedra Abierta en Derechos Humanos es un foro abierto. Surgió inicialmente como una extensión de la clase de Derechos Humanos y Estándares Internacionales de Derechos Humanos, en la cual participan como ponentes un estudiante, quien durante varios meses se prepara muy intensamente sobre el tema, un docente de la universidad y un experto externo. En su lucha constante y como defensores de los derechos humanos de hombres y mujeres, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia, por medio de conversatorios, conferencias y simposios, visibiliza, critica y aporta en la formación y transformación de una sociedad que día tras día parece estar consumiéndose en la injusticia social, la intolerancia y la apatía que no da tregua alguna. Un poco sobre el teórico del derecho Luigi Ferrajoli, teórico italiano del derecho, el cual tiene una postura muy interesante en los términos en que se plantea el derecho a partir de una democracia constitucional y que haya una relación efectiva en la aplicación de los principios constitucionales, en la aplicación del derecho cotidiano. Y en ese marco señalar el tema de cómo considera él las libertades en la mujer, muy particularmente a partir de la relación con el cuerpo. Desde época remota las féminas han sido vulneradas, violentadas, maltratadas y discriminadas. Recomponer y reivindicar sus herencias es una labor que poco a poco se ha venido recuperando. Analizar los derechos de las mujeres desde la perspectiva de Luigi Ferrajoli, jurista italiano y uno de los principales teóricos de garantismo jurídico, fue el tema del coloquio realizado en la Cátedra Abierta de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el conflicto armado, la mujer ha sido objeto de violencia y particularmente de violencia sexual. Ha sido una situación que ha estado pues invisibilizada. Ya comienza a conocerse cómo el paramilitarismo ejerció una violencia contra las mujeres muy manifestada en esclavitud sexual, violaciones, prostitución forzada. También se registra por parte de las fuerzas públicas. El núcleo familiar, el machismo enfrascado en una sociedad tendiente al patriarcado, el conflicto armado, las clases sociales son solo algunos de los focos generadores de violencia femenina. A esto se le suma en muchas ocasiones el solo hecho de ser mujer y la estigmatización por parte de los medios de comunicación. Hay unas limitaciones a efectos de presentar las denuncias. El tema de dependencia económica, el tema de tratar de preservar el hogar, los hijos, en fin. Se presentan estas limitaciones y en muchos casos, la mayoría de los casos no se denuncia, inclusive por las amenazas. Pero creo que no denunciar la violencia por parte de las mujeres
es un elemento que ayudaría a que ésta se siga reproduciendo. Para muchas féminas que diariamente conviven con el maltrato, bien sea físico, verbal, psicológico o sexual, tomar la decisión de denunciarlo no es fácil. Se aferran a condiciones y limitaciones que se crean en su entorno, tales como el miedo al fracaso, a la soledad, a la crítica, la dependencia económica, pensar en el qué dirán, entre otras justificaciones que les impide tener propiedad y seguridad de mando sobre sí mismas. En el Auditorio Fundadores, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia rindió homenaje a un gran pensador, líder y abogado, el exmagistrado Carlos Gaviria. En este evento que se tuvo la idea de realizar, Gloria, el padre Javier, nosotros vamos a participar desde diversos aspectos para trabajar Carlos Gaviria, el hombre humano, Carlos Gaviria, el profesor, el jurista y el político. Hasta el Auditorio Fundadores de la Universidad Autónoma de Colombia llegaron amigos, conocidos y compañeros de lucha para recordar a Carlos Gaviria. Su historia rememoró las diferentes etapas de su vida y los diversos procesos que lo hicieron único. Nos motiva lo que Carlos Gaviria representa para el país, la ética, la moral, la posibilidad del cambio a través de la educación. Para describirlo hacen falta las palabras. Este hombre amante de la música, la poesía y la filosofía le faltó tiempo para completar su misión. Partió dejando un legado en la educación, la política y la justicia. A este maestro defensor de las libertades, la Autónoma de Colombia le rindió un homenaje a su memoria. Rodolfo Arango y Carlos Gaviria crearon una fundación, Democracia y Paz, y logró instalar en la Facultad de Derecho, en la Universidad Autónoma, con la profesora Dídima, toda una cátedra de democracia. Y la profesora Dídima habla de la filosofía gavirista, refiriéndose a la capacidad de un pensamiento, los griegos, la democracia ayer y la democracia hoy. Y creo que ahora las nuevas generaciones tendrán la oportunidad de estudiar el pensamiento de Carlos Gaviria. Su humanismo y pedagogía lo llevaron a sentar su posición en diversos debates que defendió con argumentos sólidos. La pulcritud en su carrera como abogado, docente y político lo condujeron a nunca estar en el ojo del huracán, ese que absorbe parte de la crema innata de la política y la justicia colombiana. Convencido de lograr un mejor país, siempre dio lo mejor para sus discípulos. Carlos Gaviria es un referente en nuestra universidad. Con él tuvimos la oportunidad por el año 2010 de abrir una cátedra que la denominamos Educar para la Paz, donde él era el coordinador con Rodolfo Arango y por supuesto con nuestro apoyo, y pues fue un referente en el tema de derechos humanos para la facultad. Participó y sigue participando, porque así va a ser, como miembro del Comité Ético de la revista Criterio Jurídico Garantista desde el número 3, donde él también fue articulista de esta revista. Este hombre respetuoso y tolerante que defendió a capa y espada su postura frente al libre desarrollo de la personalidad e impulsó temas como la despenalización de la dosis personal de droga y la regulación de la eutanasia, dejó un vacío y a la vez un mensaje en la conducta del pensar autónomo. Se nos agotó el tiempo, pero lo importante es que aprendimos algo más sobre nuestra alma mater. No olviden que la conexión continúa en nuestra página web www.fuac.edu.co y también nos pueden escribir al link u@fuac.edu.co. Tenemos una cita en una próxima emisión. Hasta entonces.
La flecha ha simbolizado la lucha del hombre por la sobrevivencia. El amor. El crecimiento y decrecimiento de indicadores. Las directrices sociales. Y ahora, la conexión con la Universidad Autónoma de Colombia. Este es Link U. Hola amigos del canal Zoom, bienvenidos a la producción televisiva de la Universidad Autónoma de Colombia. A partir de este momento pueden acceder a toda la descarga de información académica, cultural, científica y de perfiles humanos. Mi nombre es Estefanía Peláez y les doy la bienvenida a Link U. Con gran satisfacción culminó el Diplomado en Derecho Internacional Humanitario de los Derechos Humanos. Los graduandos desde ya le apuestan a poner en práctica todo lo que aprendieron. El espacio también fue aprovechado para el lanzamiento del libro Justicia de Género, un asunto necesario. Con gran satisfacción, 12 personas culminaron el Diplomado en Derecho Internacional Humanitario de los Derechos Humanos. Durante 10 semanas y provenientes de diferentes universidades y profesiones, ellos y ellas fortalecieron su conocimiento y capacidad frente a este tema con el fin de promoverlos, exigirlos, protegerlos y garantizar el cumplimiento de estos. Este diplomado finaliza esta noche con el cierre que realizamos a través de la presentación del libro de Isabela Gatón, Justicia de Género, un asunto necesario, y que por supuesto fue un evento lleno de mucha intensidad emocional, de mucha diálogo alrededor de lo que significa esa injusticia histórica que viven las mujeres, que vivimos las mujeres, y que culmina en una de las violencias más extremas, el feminicidio. En un país azotado por la violencia, el conflicto armado, la inequidad social y la injusticia, el baluarte de la formación en derechos humanos es inminentemente necesario. Trabajar en pro de estos para formar una sociedad igualitaria y no discriminatoria. Pues nada más ni nada menos que todo el tema relacionado con la violencia hacia la mujer, ¿sí? La exclusión de la misma y cómo es que día a día nosotras somos las llamadas justamente a erradicar este problema en nuestro medio, en nuestro país, en nuestro medio laboral, en nuestro medio académico, en nuestro medio administrativo, porque realmente es un problema que nos aqueja en un porcentaje muy alto a nosotras las mujeres.